Párame un segundito. Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con una persona muy interesante que está muy vinculada desde hace muchísimos años con la cuestión Malvinas. Él ha sido muy importante en la Cancillería en todo lo que tiene que ver con, repito, la cuestión Malvinas, la cuestión del Atlántico Sur. Él es el embajador o ex embajador Guillermo Rossi. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Luciano? Bueno, sigo siendo lo bueno, no solo yo, todos nosotros, los funcionarios de carrera, seguimos siendo funcionarios. Claro, no perdés Eh, el de acuerdo título. a la, de acuerdo a la ley del servicio exterior, la 20.957, estemos en actividad o retirados. Bueno, eso también es importante destacarlo porque no cualquier persona que haya sido embajador temporal en términos políticos sigue siendo embajador porque por haber sido una designación política, sino que vos sos una persona que de carrera se ha dedicado toda su vida a la diplomacia argentina vinculado a la cuestión Malvinas. Así es, desde el 30 de marzo de 1982. Bueno, con periodos, ¿no? Con interrupciones, ¿no? Pero siempre interesado en el tema. Bueno, vos fuiste una de las personas que ocupó un lugar muy importante, preponderante, no me acuerdo si durante 12 años, en la Cancillería, en lo que tiene que ver específicamente con la cuestión Malvinas, creo que la Secretaría de Malvinas. Bueno, me tocó durante el conflicto, en 1982 y después, durante un año más, hasta el 83 en que me fui a Europa, formé parte de lo que era el gabinete, digamos, ampliado, porque en realidad eran tres gabinetes juntos, el del canciller, el del subsecretario de Relaciones Exteriores y el de mi jefe, el director general de Política Exterior. Los tres gabinetes trabajamos juntos desde el 30 de marzo de 1982 y siguieron haciéndolo hasta aproximadamente, bueno, hasta marzo de 1983. ¿Por qué? Porque además de trabajar juntos durante el conflicto, después seguimos con dos temas muy importantes en su momento, que fueron la elaboración y la aprobación de la resolución 37/9, el 8 de noviembre de 1982, que dice que nada ha cambiado, ¿no? Es decir, que el conflicto o el resultado de él no ha alterado en absoluto la necesidad de solucionar la disputa de soberanía. Y el segundo eh, objetivo importante que se cumplió fue en marzo de 1983, cuando se logró la declaración especial de la cumbre del movimiento de no alineados. Eso fue en marzo del 83 en Nueva Delhi, que, claro, nadie se acuerda ahora porque han pasado casi 43 años, pero tiene un elemento muy importante, que por supuesto después, como siempre hace la clase política argentina, por supuesto lo malogró, ¿no? Y es que esa declaración de 110 países del mundo, los del movimiento no alineados, no solo reconocen que existe una disputa de soberanía, sino que reconocen la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y exigen su más pronta restitución a la soberanía, al ejercicio de la soberanía argentina en la aplicación del principio de integridad territorial. Y después fui 15 años subdirector general de Malvinas y negociador con los británicos. ¿En qué periodo eso? 1997 al 2011. Claro, después se crea la Secretaría de Malvinas, que empezó a ocupar en su momento su primera gestión Filmus.
Así es, pero yo ya estaba de embajador en Honduras, eso fue posterior. Y Eso fue 2012, 2013. Toda esta pregunta, yo te conozco, obviamente te admiro profundamente por tu trabajo, pero esto para que la gente entienda con quién tengo la oportunidad, el privilegio de conversar, y que además entiendan que sos una persona que, valga la redundancia, entiende, comprende, sabe todas las dimensiones de lo que tiene que ver la cuestión y la causa Malvinas. Y ahora sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Y en este contexto es que te quiero hacer una pregunta que es muy general y que después podemos ir desglosando de alguna manera según tus respuestas. Pero, sí. ¿qué te parece la gestión de Javier Milei en estos 2 años de mandato en relación al tema este que nos aboca? Bueno, yo creo que más catastrófica y negativa para nuestros propios intereses no puede ser. O mejor dicho, sí, siempre se puede estar peor, ¿no? Pero el balance, por supuesto, es absolutamente negativo, ¿no? Y quiero aclarar que en este balance tan terminante que hago, acá no solo está involucrado Milei y su partido, ¿no? Sino también el PRO, que lo apoya, ¿no? Que siempre lo ha apoyado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la secretaria de Malvinas y Atlántico Sur, la licenciada Paula Di Quiero, no es mileísta, es del PRO, ¿no? Claro. Así que están los dos partidos son responsables. Y digo responsables para no decir culpables, ¿no? Claro. De todo esto, ¿no? Y en este balance, yo anteriormente te entrevisté, vamos a poner abajo el link de la entrevista para que puedan ir cuando conversamos específicamente sobre el tema de este convenio sobre la libertad marítima de los atunes. ¿Cómo era esa la convención del mar? ¿Cómo era lo que quisieron hace poco, el año pasado? No sé, la verdad que no tengo presente de qué tema me estás hablando específicamente. Mondino firmó en su momento en las Naciones Unidas un convenio por el tema... No, ya sé. No, vos te referís... No, sí, ya sé a qué te referís. No, ojalá fueran los atunes, ojalá, pero no, es infinitamente mucho más grave. No, vos te referís a la convención que en inglés se llama BB&J, o sea, exacto. Porque se la conoce en todo el mundo con esa sigla, ¿no? B larga, LJ, que quiere decir en castellano, quiere decir biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, eso es lo que se refiere. No, esa convención para nosotros es fatídica, y no solo, por supuesto que empezando por Malvinas, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? Pero no solo con eso, sino también en el tema antártico. Pero no querría hablar de ese tema porque es un tema, desde el punto de vista jurídico, es un tema complicado y que exige una larga explicación. Lo único que quiero decir es que, por suerte, hasta ahora solo la hemos firmado, lo cual no es poco. También haberla firmado es negativo para nosotros, pero por lo menos no la hemos, el Congreso todavía no la trató, y por supuesto tampoco fue ratificada, ¿no? por el Poder Ejecutivo, así que
por ahora ese es un tema que está ahí latente, ¿no? Es un tema muy grave para la Argentina, con muchas consecuencias negativas para nosotros, pero por ahora está latente, está ahí amenazando, pero todavía la tenemos detrás de las rejas, digamos, ¿no? Tal cual, bueno, No, esa era la hay pregunta. sí. Lo que sí te quiero decir a vos y a todos los oyentes y lectores, según sea el caso, es que tenemos un tema mucho más inmediato, ¿no es cierto? Quizás de menor gravedad en el balance general, pero muy negativo para nuestra posición, y ese sí es de consecuencia inmediata, y me estoy refiriendo específicamente al traslado de nuestra embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Ese es una decisión muy negativa y muy perjudicial para el interés nacional argentino en general y para la cuestión Malvinas en especial. Y además de eso, que podría ser una cuestión, bueno, para mí no, pero para otros podría ser una cuestión a discutir, para mí no, para mí es absolutamente indiscutible que es negativa, pero además en el plano interno argentino es una decisión absoluta y completamente ilegal, y voy a explicar por qué. Es ilegal porque según la ley 14.025, firmada por el general Perón durante su segunda presidencia, creo que en 1952 me parece, pero eso es fácil de encontrar porque uno pone Infolec en la computadora o pone ley 14.025 e inmediatamente la encontrás. En 30 segundos encontrás la ley y pueden leer lo mismo que yo ya me lo sé de memoria, ¿no? Y es que esa ley, la 14.025, que por supuesto está vigente, ¿no? Obviamente, hace dos cosas. En el artículo 1 aprueba el acta de inicio de relaciones diplomáticas entre la Argentina e Israel, y en el artículo 2 explícitamente dice que la embajada argentina va a estar en Tel Aviv. ¿Y por qué en Tel Aviv? Porque Jerusalén occidental en esa época estaba ilegítimamente ocupada por Israel, ¿no es cierto? Como producto de la primera guerra árabe-israelí de 1948-49. Situación que por supuesto se agravó notablemente después de la segunda guerra árabe-israelí o la guerra de los 6 días, porque Israel ocupó Jerusalén oriental y, digamos, terminó por ocupar toda la ciudad. Entonces, ¿qué sucede con Jerusalén? Jerusalén es como otros territorios que están ocupados por Israel, están ilegítimamente ocupados, porque esa ocupación viola la resolución 181 del 8 de noviembre de 1947, por supuesto hablo de la Asamblea General de Naciones Unidas, obvio, y muchas otras resoluciones que siguieron sobre el tema,
Y por lo tanto Jerusalén es un territorio ilegítimamente ocupado por Israel. Lo mismo que las Islas Malvinas están ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido y son argentinas, ¿no es cierto? Es exactamente la misma situación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es un contrasentido total y absoluto que un país que sufre una ocupación ilegítima y además producto de una agresión militar en 1833 en tiempo de paz, sin ninguna explicación ni necesidad, ¿no es cierto? Termine reconociendo implícitamente esa ocupación ilegítima colocando su embajada. Y digo que es inminente porque el presidente Milei y el canciller Kirchner amenazaron, y uso esa palabra con toda intencionalidad, amenazaron con cumplir con el traslado de la embajada en febrero que viene. En febrero faltan 2 meses, ¿no? Terrible. Y eso es un movimiento muy grave y que lo vamos a pagar en el futuro. No lo vas a pagar vos ni yo, ¿no? Pero esas son decisiones que se pagan en décadas o en siglos, ¿no es cierto? Y que no se pueden deshacer. Y una consulta. Salvo que algún gobierno que venga, algún próximo gobierno, revea esa situación y vuelva y la consulta es, ¿pero el Congreso no tiene ningún tipo de decisión o para poder frenar esa situación? Bueno, es que justamente el problema que tenemos es que nuestros diputados y senadores son completa y total y absolutamente ignorantes de todos estos temas que sí importan al interés nacional. Vos viste el espectáculo vergonzoso, ¿no es cierto? Vergonzoso el otro día, ¿cuándo fue? El 26 de diciembre en el Senado, donde discutieron durante 3 horas sobre los despachos. O sea, los senadores pierden 3 horas en discutir sobre sus despachos, si les corresponde, si no les corresponde, si los echaron, si se los ocuparon, pero no se ocupan del verdadero interés nacional. Lo que va a hacer el gobierno en trasladar la embajada es ilegal, porque por lo menos, estemos o no estemos de acuerdo, lo menos que se necesita es una nueva ley, ¿no es cierto?, que diga otra cosa distinta de lo que dice la ley 14.025. Y ahora con respecto a un tema, porque este tema ya lo habíamos desarrollado. Esto es lo mismo, a ver, Luciano, esto es lo mismo que, hubo una ley X, ¿no? En su momento hubo una ley número X que creó la Universidad de La Plata. Pues te lo digo porque vos sos platense. O que creó la ley que en 1969 creó mi universidad, la Universidad Nacional de Rosario, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si uno la quiere disolver, por ejemplo, o dividir en 3 o 4 o en otra universidad, se necesita una ley. Una ley necesita una ley para ser modificada. Entonces esto es lo mismo que el día mañana o dentro de una semana el presidente firma un decreto y dice: disuélvese la Universidad de La Plata. Terrible. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. No lo puede hacer porque necesita una ley que modifique una ley anterior. Una consulta, porque hay algo que bastante relativamente actual, que ya se ha repetido, que es la idea del presidente de la Nación de decir públicamente o tratar de dar a entender sobre la autodeterminación de los Kelper. ¿Esto tiene alguna significancia para la diplomacia argentina, para el derecho argentino o para el derecho internacional? Es absoluta y completamente catastrófico.
no puedo ser más terminante. O sea, esto es contradecir 190 años de posición argentina y de arduas tareas y logros diplomáticos, ¿no es cierto?, que después fueron destruidos por la irresponsabilidad de la guerra, ¿no es cierto?, pero no importa. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero los Kerper no tienen, o mejor dicho, yo no los llamo los Kerper porque para ellos eso es una Sí, denominación que no aceptan y que no les corresponde, ¿no es cierto? Los habitantes de las islas no tienen absolutamente ningún papel activo en la resolución del conflicto. Y no lo digo yo, lo dice la resolución 2065, Romano 20, y las 65 resoluciones que se votaron en consecuencia. No lo digo yo, lo dice la comunidad internacional desde hace 60 años. La sola mención de los habitantes de las islas en este tema es total y absolutamente improcedente, porque la resolución 2065 dice que la disputa de soberanía debe ser solucionada mediante negociaciones directas entre la Argentina y el Reino Unido, y después agrega, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Pero los que tienen que tener en cuenta los intereses son ambos países. Los únicos que negocian y que toman decisiones al respecto, cualquiera sean ellas, favorables o desfavorables a cada uno, son los dos países. No los dos países y los habitantes de las islas. Solo los dos países. Entonces no hay absolutamente ninguna necesidad de nombrar o de inmiscuir a los habitantes de las islas en la solución de la disputa. ¿Por qué es esto? Por lo que hemos explicado 50.000 veces, ¿no es cierto?, todo lo que alguna vez hemos dado una charla sobre Malvinas. Porque a ellos no se les aplica el principio de libre determinación. No son un pueblo en la definición de Naciones Unidas, y no lo digo yo, lo dicen las resoluciones. ¿Y por qué no son un pueblo? Por dos razones fundamentales. Primero, porque son imposibles de distinguir de la potencia administradora. La potencia administradora y ocupante ilegítima, el Reino Unido, expulsó a los habitantes argentinos o bajo la responsabilidad argentina en 1833, aplicó una política de, ¿no es cierto?, de limpieza étnica preventiva, porque hace 190 años que impide que los ciudadanos del continente, ¿no?, argentino, de la parte continental argentina, puedan residir, trabajar o siquiera ganar dinero allí. No pueden comprar tierras, ¿sí? Por ejemplo, otra consecuencia. Tal cual. Bueno, entonces eso es limpieza étnica preventiva para evitar que se forme un grupo, ¿no es cierto?, de gente que esté conectada con el continente, con la parte continental argentina. Y en cambio, 10 años después de la ocupación ilegítima e ilegal por un acto de fuerza, como dije antes, y el tiempo de paz, el Reino Unido llevó los colonos, llamémosle así. Y no me vengan con la historia de las 8 generaciones, como siempre dicen.
las 8 o 32 generaciones no terminan por darle categoría de válido a un acto que nació inválido. Claro. ¿Sí? Esto es lo mismo que en el derecho penal cuando se habla nosotros de frutos del árbol envenenado, ¿sí? O sea, la policía hace mal su trabajo, viola los derechos, etcétera, etcétera. Lo hemos visto 25 veces en las películas y en las series norteamericanas. Entonces, la información que consigue de ese modo es inválida. Claro. En este caso es lo mismo. 8 generaciones o 24 generaciones no le dan derecho a los habitantes de las islas, ni menos aún al Reino Unido, a decidir sobre el territorio que es argentino. Y una consulta, hace poco el CEO del grupo Infobae, Daniel Haddad, salió a decir de que, textual, que pueden conocerse el año que viene gestiones muy silenciosas impulsadas por Estados Unidos para facilitar un acercamiento entre Argentina y Gran Bretaña en relación a Malvinas. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Es posible? ¿Cómo? No, eso existió siempre. No es que no existan ahora y van a existir el año que viene. Eso existió siempre. Siempre existió. Tengo tantas cosas que contar, pero ahora no tengo tiempo y no es el medio. Pero no me extraña para nada. Porque para Estados Unidos la prioridad es cuidar de su aliado fundamental, que es el Reino Unido, ¿no es cierto? No cuidar de nosotros. Nosotros somos un peón en el ajedrez mundial y encima lo hacemos, cumplimos nuestro papel con agrado, ¿no? Al menos de parte del gobierno, ¿no? No de parte del pueblo, pero sí de parte del gobierno. Así que, no, yo no espero absolutamente nada de Estados Unidos en cuanto a que nos vaya a apoyar en absolutamente nada en este tema, ¿no es cierto? Porque su prioridad absoluta y casi excluyente está del lado del Reino Unido. Siempre lo tuvo, ¿no? Como lo vimos trágicamente durante el conflicto en 1982, ¿no? Bueno, y si queremos podemos analizar antes, en 1832. Desde ahí hasta la fecha no ha cambiado la política exterior estadounidense en relación a eso. No nos olvidemos, que mucha gente lo olvida, que el 29 de diciembre de 1831, o sea, poco más de un año antes de que el Reino Unido procediera a ocupar ilegítimamente las islas, los norteamericanos atacaron y arrasaron el Puerto Soledad. ¿Por qué? Porque el gobernador Bernet les exigía cumplir con las leyes argentinas sobre la caza de focas y de ballenas. Entonces ellos, en respuesta a eso, arrasaron Puerto Soledad, ¿no es cierto? Y una consulta. Y todavía está pendiente, por supuesto que nadie se acuerda, el único que se acuerda de eso soy yo, pero hace 190 años estamos esperando el desagravio a la bandera argentina por parte de Estados Unidos, ¿no? Que por supuesto no va a pasar, no pasó en 190 años y no creo que vaya a pasar por ahora, ¿sí? Y una consulta. El entonces presidente Andrew Jackson, el presidente de ese momento en Estados Unidos, Andrew Jackson, ¿no es cierto?, una especie muy parecido en su conducta al presidente actual, ¿no es cierto?, prepotente, gran genocida, matador de los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no es cierto? Al contrario, se vanaglorió
de haber violado la soberanía argentina ante el Congreso, ¿no es cierto? Y por eso el encargado de negocios de Argentina le exigió una reparación por lo que habían hecho, cosa que todavía, vuelvo a repetir, han pasado 190 años y no ha sucedido, ¿no es cierto? Algunos, con respecto al tema esta de negociación que supuestamente dicen va a impulsar Estados Unidos, hablan de asimilar la cuestión Malvinas a lo que pasó en Hong Kong. ¿Vos creés que esto es posible? ¿Cómo ves esa situación? No, todo eso me parece un palabrerío absurdo, sin ningún sentido, porque no se puede comparar en absoluto la capacidad de poder e influencia. Por supuesto que la China de 1984 no era la de hoy, ¿no? Por supuesto. Pero aún así, ya se veía, ya hacía 8 años, mejor dicho 6, porque las reformas empezaron en 1978, ya el Reino Unido veía que las reformas económicas habían empezado en China, y por supuesto los chinos los habían amenazado que de no solucionarse el estatus de Hong Kong los iban a dejar completamente afuera de toda el renacimiento del comercio de China con el resto del mundo y de las inversiones que ya se veían venir, ¿no es cierto? Así que nosotros no tenemos esa capacidad de negociación, así que lo único que nos queda a nosotros en una posición absolutamente contraria a la que han aplicado los 3 gobiernos liberales o de derecha que ha tenido la Argentina desde el regreso de la democracia, me refiero a la presidencia de Menem, la presidencia de Macri y la actual. Los 3 han aplicado la misma política de apaciguamiento y acercamiento y entendimiento con el Reino Unido, sin haber advertido y sin haber advertido las enseñanzas de los periodos anteriores, ¿no es cierto? Que con ellos esa política no da absolutamente ningún resultado. Lo único que da resultado con el Reino Unido es mostrar firmeza y, por supuesto, poder, cosa que no tenemos. Pero alguna vez habría que empezar a construirlo, ¿no? Bueno. Mientras tanto, yo no me preocuparía mucho por negociar, porque conozco bien a los británicos, no solo porque negocié 15 años con ellos, ¿no? Sino además porque desde los 5 años fui a la cultural inglesa en mi ciudad, en Rosario, así que los conozco perfectamente, ¿no? Y sé cómo son. Y es gente absolutamente práctica y en el ejercicio del poder completamente implacable. Ellos no le dan nada a nadie, salvo que se vean forzados a ello. Así que nada les hace efecto a ellos, ni las resoluciones de Naciones Unidas, ni los llamamientos de ningún organismo internacional, ni la mediación de ningún otro país, nada, absolutamente nada. Solo entienden el lenguaje del poder, porque eso fue lo que han hecho en los últimos 400 años. Tal cual. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de conversar con vos. Te deseo un excelente año nuevo y seguramente vamos a estar en contacto. Muy bien, te deseo lo mismo, ya te lo decía. Ya te lo decía por escrito, pero te lo deseo públicamente de manera oral. Y para vos y para todos los oyentes y lectores del sitio, ¿no? Muy feliz año nuevo para todos y para las familias. Un abrazo, Luciano. Abrazo enorme, querido Guillermo. Chao. Chao.